Vamos a ir esta noche, iglesia, Primera de Reyes 17. Pero vamos a seguir en ese espíritu de adoración, amén, de confianza al Señor. Primera de Reyes 17, vamos a leer unos versículos. Y estamos en estos temas que estamos compartiendo. Y para mí siempre es un gozo poder hablar de cosas que tienen que ver con la confianza en Dios, pero también lo que tiene que ver con familias. Y desafortunadamente muchas veces le damos muy poca importancia a la familia, cuando es el primer ministerio que Dios puso en nuestras manos, cuando es lo primero que Dios puso en nuestras manos. Y yo quiero que hoy compartamos algo, que hoy podamos hablar de esto, que la palabra del Señor se enseña en Primera de Reyes 17. Vamos a leer del versículo 2 en adelante. Vamos a leer desde el 1 para entrar en todo el contexto. Primera de Reyes 17:1. Yo sé que mucho hemos escuchado de esto, pero hoy quiero compartir algo especial que tiene que ver con las familias. Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está enfrente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Bueno, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado una orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y él respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Padre, gracias por esta palabra. Señor, la hemos leído, la hemos escuchado, y ahora nuestra mente y nuestro corazón están receptivos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero compartirte algo. Yo sé que el pasaje de la escritura nos habla de diferentes maneras. Yo sé que cuando tú lees la Biblia te puede hablar de diferentes maneras, aunque sea el mismo pasaje.
Pero aquí nos narra una historia que prácticamente los protagonistas en esta historia, en estos versículos que leímos, está el profeta Elías, está la viuda, que la Biblia no nos da su nombre, solamente nos dice que es la viuda en Sarepta, o la viuda de Sarepta. Y la Biblia también habla de que esta viuda tenía un hijo. No nos da los nombres de ellos, pero nos habla, y estos son los protagonistas en estos versículos bíblicos que leímos. La Biblia comienza a narrar un proceso que está viviendo Elías, pero también un proceso que está viviendo la viuda. Y cuando la viuda vive un proceso, el hijo de la viuda está viviendo también un proceso. Y hoy te quiero hablar acerca de los procesos que pasamos las familias, o los procesos de las familias. Cada familia pasamos procesos. Estamos en este tiempo, en estos días, donde estamos compartiendo acerca de las familias. Si cada uno de nosotros contáramos las historias de lo que nos ha tocado vivir, cada uno tendríamos diferentes historias, unas muy alegres, otras muy tristes. Pero hay algo que la palabra aquí nos enseña, que hubo un hombre de Dios, Elías, que supo escuchar la voz de Dios. Y en cualquier proceso que vivamos, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Elías estaba en un proceso. Elías era un hombre que había estado allí, ¿verdad? Que sirviendo al Señor. Sabemos que Elías oró por fuego, fuego cayó del cielo. La Biblia nos narra más adelante en el capítulo 18 cómo se enfrentó a los profetas de Baal, cómo pudo derrotar a más de 850 profetas que estaban ahí en contra de él, o falsos profetas. La Biblia nos da el número de que fueron en total 858 profetas. Un hombre que Dios usó para hacer tremendas cosas, pero un hombre que aprendió primero a escuchar la voz de Dios. Y en cada momento de nuestra vida familiar tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos la voz de Dios, el profeta tuvo que hacer a un lado lo que él vivía, y Dios lo lleva ante una viuda para preservar vida. Dios permitió que Elías preservara vida, y le dice a la viuda: ¿sabes qué? Dios le dice a Elías: yo quiero que tú te muevas. Y primero lo lleva a un arroyo. Le dice: te voy a llevar a un arroyo, y en ese arroyo tú vas a aprender a beber del arroyo, el arroyo de Querib. Vas a estar viviendo. Señor, pero ¿de qué voy a comer? ¿Qué voy a estarme alimentando? El Señor le dice: yo voy a llevar unos cuervos que te lleven pan y que te lleven carne. Y me llama la atención porque los cuervos son animales carroñeros, no son animales que cazan. Sería para nosotros más entendible que Dios le hubiera dicho: te voy a mandar águilas que te lleven comida, porque un águila es un animal cazador, y un águila puede llevar un conejo, puede llevar, no sé, algo que cazó. Pero ¿qué puede llevar el cuervo? El cuervo no caza, no es un animal que pueda cazar. La Biblia no nos dice qué tipo de carne le llevó el cuervo. Pero yo me pregunto, si Dios nos dijera a nosotros: voy a mandar un cuervo que te alimente, ¿qué le hubiéramos dicho al Señor? Señor, mejor mándame lechuguita, ¿no? Mándame unos pepinitos por ahí, pero un cuervo que no me traiga comida. No sé, Señor, no podrá hacer aparecer por ahí una hortaliza, unos rabanitos, no sé, unos pepinitos, unos tomatitos. Ya, si no es mucho pedir, unas lechuguitas por ahí para hacerme una buena ensalada. Pero Dios manda cuervos a alimentar a Elías, y dice que le llevaban pan y que le llevaban carne. Y la pregunta es: ¿de dónde el cuervo sacó el pan y sacó la carne? No lo sabemos. Dios no nos lo revela en su palabra. Pero creo que Dios, de alguna u otra manera, hacía aparecer el pan o la carne, y tenía que ser una carne que pudiera no solamente llevar el cuervo, porque aquí viene otro punto. El cuervo no es un animal que cargue mucho peso.
El cuervo normalmente llega y come, se alimenta en el lugar donde hay carroña, donde hay carne. Pero el águila no tiene problema. Yo no sé si usted ha visto videos ahí. De repente un águila pasando por un río, se clava en el río y saca un pescado. Y ahí va el águila con un pescado. De repente va una liebre corriendo y el águila levanta la liebre. Pero ¿qué iba a levantar el cuervo? ¿Qué tanta carne podía levantar un cuervo? Yo creo que Elías se quedaba con hambre después de que llegara el cuervo. Le decía: ve otra vez y hazlo 7 veces más para que yo pueda tener algo. Pero Dios comenzó a preparar a Elías. Número 1, le dice: vete al arroyo de Querit y voy a alimentarte, o voy a usar un cuervo, voy a usar cuervos para que te alimenten. Aquí vemos a Elías dependiendo totalmente de la voluntad de Dios. Vemos a un Elías que dice: Señor, ¿quieres que yo beba el arroyo? Yo bebo el arroyo. ¿Me vas a alimentar a través de cuervos? Yo lo acepto. Y a veces, como hijos e hijas de Dios, pasamos cosas en las que Dios nos da instrucciones y cuestionamos muchos a Dios de la manera en que Dios quiere proveernos. Y cuando nosotros cuestionamos tanto a Dios, muchas veces la provisión va a llegar de donde Él quiere. Muchas veces no sabemos ni cómo, pero en los procesos familiares, nuestros hijos, nuestra familia es provista por Dios de donde Él quiere. Pero primero Elías tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios. En el versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Ahí vemos que Dios le dio una instrucción. En el versículo 4 dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Primero vemos ahí una instrucción, pero después vemos que Dios le da la estrategia. ¿Cómo te vas a sustentar ahí? Bebiendo del arroyo, y yo te voy a mandar cuervos. En el versículo 5 dice: y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Diga conmigo: obediencia. Elías obedeció. No solamente escuchó, sino que obedeció. Pero Dios le dio la estrategia. Por eso siempre digo que cuando hay una profecía sobre nuestra vida, tenemos que estar atentos, porque en la mayoría de los casos Dios en la profecía nos da una instrucción. Y siempre escuchamos la profecía, pero no escuchamos la instrucción. Te voy a bendecir, te voy a dar una casa, te voy a dar esto. Sí, y viene la instrucción. Pero decimos: wow, Dios me va a dar la casa. No sé cómo, pero Él me la va a dar. ¿Cómo que no sabes cómo? Él te dijo cómo. Prepárate, está listo, ¿verdad? Ahorra, ten el down payment. No sé. Dios da una instrucción, pero tenemos que aprender a escuchar y a obedecer. Versículo 6 dice: y los cuervos traían pan y traían carne. Aquí comenzó a haber provisión. Detrás de la instrucción, detrás de la obediencia, viene la provisión. Cuando tú y yo comenzamos a obedecer a Dios, familias, Dios comienza a proveer. Pero mira lo que sucede en el verso 7. Dice: pasado algunos días, el arroyo que se secó. Hubo palabra, él escuchó, hubo instrucción, hubo obediencia, hubo bendición, pero después viene la prueba. Familias, ninguno estamos exentos de pruebas. Ninguno estamos exentos de prueba. Y aquí Elías dijo: ya la hice. Tengo agüita, tengo un arroyo, los cuervos me vienen a dar de comer, me la puedo pasar todo el día en FaceTime, Facebook, TikTok, no sé. Y Elías se quedó por ahí tranquilito, pero le llegó la prueba. En el verso 7, el arroyo se secó. Y cuando el arroyo se secó, Elías comienza a pasar un proceso de prueba. Pero en el verso 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate
y vete a Sarepta. Verso 9, vuelve la instrucción de Dios. Y mira, familias, después de cada prueba va a volver a haber una instrucción de Dios. Y tenemos que saber escuchar la voz de Dios para saber qué debemos hacer después de cada prueba, después de cada proceso. Porque si no escuchamos la voz de Dios, ¿sabes qué pasa? La familia se estanca. ¿Sabe qué pasa con el cristiano? Se estanca. Porque mucho cristiano después de un proceso no pudo seguir adelante, porque en el proceso se estancó y no volvió a escuchar la voz de Dios. No volvió a escuchar la voz de Dios. Y Dios es claro en su palabra. A Él, incluso cuando no habla, está dando instrucción. Cuando no habla, Él está dando instrucción. David dice en el libro de los Salmos: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En otras palabras, aún en el silencio Dios está actuando, dice una canción. Pero aún en el silencio Dios nos da una instrucción: quédate quieto, quédate quieta, y vas a conocer en la quietud que yo soy Dios. Pero Elías no nos describe la palabra que se haya desesperado diciendo: ¿y ahora qué voy a beber? ¿Y ahora cómo le hago? Ahora no sé, tengo que cavar un pozo, tengo que hacer algo. Él estuvo atento a la voz de Dios. Por eso, iglesia, por eso, familia, cada momento que vivimos, cada dificultad que vivimos, cada proceso que cada uno pasamos, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en medio del proceso. Porque Él da una instrucción. Cuando hay instrucción, hay obediencia. Después de la obediencia viene la bendición. Pero si viene la prueba, tenemos que estar atentos a lo que Dios vuelva a dar de instrucción. Muchas veces cuando pasamos dificultades, nos quedamos solamente en el proceso y reclamándole a Dios. Y Dios a veces está diciendo: espérame, espérame, primero te llevé al arroyo de Querib, pero ahora te quiero llevar a una nueva dimensión. Ahora te quiero llevar a un nuevo nivel. Por eso en el verso 9 le dice: levántate y vete a Sarepta. Ahora no voy a usar cuervos que te den de comer, ahora voy a usar una viuda. Yo le diría: Señor, pero a ver, espérame, ¿tú quieres que me alimente una viuda si se supone que uno le tiene que proveer a la viuda? No dice tu palabra que demos provisión a la viuda. Por eso Dios levanta a Elías para una nueva dimensión. Por eso cada momento de nuestra vida, cada proceso de nuestra vida, es porque Dios quiere promovernos a un nuevo nivel. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Elías estaba en el desierto. Allí se le secó el arroyo. Los cuervos llegaban y lo alimentaban, pero se le secó el arroyo a Elías. Verso 10. Entonces él se levantó y se fue ¿a dónde? A Sarepta. Diga conmigo: volvió a haber obediencia. Elías: vete al arroyo de Querib. Ahí voy, Señor. Te voy a alimentar con cuervos. Ok, Señor. Señor, se secó el arroyo. Bueno, levántate. Ahora te mando a otro lugar. Te mando a Sarepta. Y el verso 10 dice que Elías se levantó. Dios permite procesos en nuestra vida, pero no para quedarnos estancados. Por eso tenemos que levantarnos, porque ahí dice que volvió a haber instrucción. En el 9 le dijo: Elías, ahora quiero que te levantes, porque te voy a enviar a Sarepta. Y Elías se levantó. Tiene que haber obediencia, pero para haber obediencia tenemos que escuchar la voz de Dios. Para haber obediencia tenemos que estar prestos a la voz de Dios. Verso 11 dice: y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar. Ahora Elías se topa con la viuda y le dice a la viuda: tráeme un vaso de agua. Ahora Elías no estaba bebiendo del arroyo. Ahora le dijo a la viuda: yo le hubiera pedido agua de horchata. Y dijo: tráeme un vasito de agua de horchata con mucho hielo, por favor. Y cuando ya iba la viuda por el vaso de agua, dice que Elías le dijo: espérame. No se te olviden unas pupusitas por ahí, unos taquitos, algo. Tráeme, pero si no tengo nada, mira, dice la viuda: yo estoy levantando 2 leños para cocinar, para hacer unas buenas tortillitas de maíz.
Gloria a Dios por las de harina, pero prefiero las de maíz. Fui criado con ellas. Me gusta la de harina, no me malinterprete. Me encanta la de harina, pero fui criado con las de maíz. Esas que se hacen en comal de barro, grandotas. Y le dice Elías a la viuda: hey, espérame, tráeme por favor también algo que comer. Y le dice: pero si yo apenas voy a cocinar algo para mi hijo y para mí, para que después de que comamos nos dejemos morir. De ahí salió el refrán de que el que muere, el que por comida muere, muere contento, algo así, no me acuerdo. La viuda dijo: si voy a morir, voy a morir llenita. Si he de morir, me voy a echar mi último banquetito, pero me voy a dejar morir llenita. Pero se topó con el profeta, y el profeta le dice: ves como has dicho, haz como has dicho, pero tráeme primero a mí. En este momento ya Elías estaba en otra dimensión, en otro nivel que Dios lo quería usar. Iglesia, muchas veces el estancarnos en los momentos difíciles nos impide llegar a un nuevo nivel que Dios quiere, para nuevos milagros que Dios quiere hacer. Y muchas veces nosotros podemos ser las personas que detenemos el mover de Dios, porque Dios dice: sí, yo sé lo que estás viviendo, pero yo quiero que te levantes, yo quiero que seas obediente a mi palabra, yo quiero que te muevas, porque hay una viuda que está a punto de morir y tú le tienes que dar una palabra para que no muera, ella ni muera su hijo, haya descendencia, porque yo quiero hacer un milagro. Yo quiero hacer un milagro. Y a veces los procesos que pasamos es lo que Dios usa para dar un milagro en otros, para entender a otros, para entender a otras familias, para decirle: yo sé lo que estás viviendo, yo sé lo que estás pasando, pero déjame te hablo de un Dios que no te deja en tu proceso, de un Dios que te va a levantar, de un Dios que te va a llevar a un nuevo nivel, de un Dios que no te va a dejar donde estás, pero necesitas escuchar su voz. Necesitamos escuchar su voz. Elías se quedó allí. Verso 15 dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Diga conmigo: fe. Cuando esta mujer escuchó la voz del profeta, dice la palabra que activó su fe. Activó su fe. La dificultad que tú y yo podamos vivir va a activar fe en otros. Va a activar fe en otros. Tú les vas a decir: mira, hay un milagro de parte de Dios. En lo que estamos viviendo mi familia y yo, se nos ha acercado gente y nos ha dicho: mira, a mí me pasó igual, yo pasé por el mismo proceso y esto, y hemos escuchado historias que no conocíamos y pasamos por eso y vivimos por eso. Ustedes están siendo los Elías para nosotros hoy. Ustedes están haciendo a esa gente que está infundiendo fe en nosotros. Porque si Dios les levantó, Dios nos va a levantar. Porque si Dios los sacó de allí, Dios nos va a sacar aquí, para poder levantar a otros el día de mañana, para poder decirle a otros: Dios no te va a dejar todo el tiempo alimentándote por cuervos. Dios va a levantar gente que te va a traer una palabra. El pan que le trajo la viuda simboliza la palabra. La palabra, le dije que le trajo pan. Le trajo pan. Y Elías comió, y dice el verso 15: entonces ella fue e hizo lo que le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos días? Muchos días. ¿Sabe hasta cuándo comió? Hasta que volvió la lluvia. ¿Sabes qué simboliza la lluvia? O la falta de lluvia: sequedad. En los procesos nos sentimos secos. A veces sentimos que no hay respuesta de Dios. A veces sentimos que queremos reclamarle a Él, hacerle tantas preguntas como lo hizo Job. Y Señor esto y Señor lo otro. Pero Job, en su reclamo al Señor, dice la palabra que un día le dijo Dios a él: a ver Job, ya estuvo bueno, tú me reclamaste tanto, ahora cíñete tus lomos, porque ahora soy yo el que te va a cuestionar a ti. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando le puse límites al mar? ¿Dónde estabas tú cuando dividí la oscuridad de la luz? Y fue entonces que Job realizó y dijo: Señor, perdóname, porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos
te ven. Sabes que ahí es donde uno mira a Dios de una manera diferente. Dios tiene diferentes nombres. La Biblia nos da diferentes nombres para referirnos a Dios. Jehová Rafa, Jehová Shalom, Jehová Nisi, y diferentes nombres que hablan de Él. Y en esos nombres de Él nos podemos refugiar. En el verso 16 dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. En el verso 16 significa la provisión otra vez. Pero dice que la harina no menguó. La harina simboliza el elemento para crear el pan, la palabra, pero el aceite es la presencia de Dios. En otras palabras, la viuda estaba viviendo su proceso, pero nunca le faltó en su proceso la palabra ni la presencia de Dios. No le faltó la palabra ni la presencia de Dios. Iglesia, no importa la dificultad, mientras haya palabra y presencia de Dios, no te va a escasear. Mira, no va a haber sequedad hasta que venga la lluvia temprana y tardía. La Biblia habla de lluvia temprana y tardía. Hasta que caiga la lluvia va a haber provisión. Va a haber provisión. Va a haber provisión. Pero hay algo que sucede más adelante en el capítulo 18. En el capítulo 18, Elías se enfrenta al rey Acab. Y hay por ahí un detalle donde le dice: no va a llover, no nada de esto, esto va a suceder. Pero la clave del capítulo 18, verso 12, desde el verso 11, 18, 11, dice: y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Llegó un momento en que Elías iba a hablar con Acab, iba a desafiar a Acab, y manda a uno de los siervos del rey. Le dice: ves y dile al rey que quiero hablar con él. Y el siervo le dice: no, espérame, yo sé qué calibre tienes tú. Yo sé que de repente tú te desapareces. Si yo voy y le digo al rey que tú estás aquí, y el rey viene y cuando venga no te encuentre, me va a matar a mí. Pero mira cómo dice este hombre, este siervo del rey. En el verso 12 dice: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Aún en el proceso que vivía Elías, el Espíritu de Dios estaba con él. El Espíritu de Dios estaba con él, iglesia. Por eso tenemos que asegurarnos estar en comunión con él. Estar en comunión con él. Porque yo creo que el Señor nos lleva a un nuevo nivel. Yo creo que el Señor nos lleva a un nuevo nivel de intimidad con Él, donde la presencia de Él será más manifiesta en nuestra vida, donde veremos ya lo que ha sido prometido para esta casa, que veremos los milagros de Dios, que veremos sanidades como no las hemos visto, que veremos los milagros de Dios, veremos la provisión, veremos su presencia palpable en las vidas. Cuando Elías desafió a los profetas de Baal, en el verso 24, al final del verso 24, le dice: y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Me encanta que Elías conoce a su Dios como un Dios de fuego, que dice: mi Dios manda fuego. Mi Dios manda fuego. Y el fuego de su presencia tiene que estar en cada hogar. Papá, mamá, que estás aquí o que estás a través de la internet, yo te digo, tenemos que asegurarnos que el fuego de la presencia de Dios esté en nuestros hogares.
No importa la dificultad, tú vas a decir: el Dios que responda por fuego, ese será Dios. Porque yo sé que mi Dios responde a mis oraciones. Porque yo sé que mi Dios está atento a la oración de su pueblo. Pero hay algo que sucedió en el verso 30. Capítulo 18, verso 30. Dice la palabra: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. No puede haber fuego sobre un altar que está arruinado. Señor, mándame fuego. Señor, el fuego es tu presencia. Arregla tu altar. Señor, quiero más de ti. Arregla tu altar. Señor, yo quiero más. Arregla tu altar. Tenemos que arreglar nuestros altares. Tenemos que arreglar nuestros altares para que el fuego de la presencia de Dios sea sobre nuestro altar. Tu vida, tu corazón es el altar de su presencia. ¿Cómo arreglo mi altar? Comienza a buscarle. Comienza a identificar las cosas que han dañado nuestra relación con Él. Mira, yo sé que en algún momento quizá tú o quizá alguien que conozcas está batallando con algún familiar, con el esposo, la esposa, algún hijo que no quiere nada con Dios. Pero tú arregla tu altar. Que haya fuego en tu altar. Que haya fuego en tu altar. Porque cuando hay fuego en tu altar, Baal tiene que retroceder. Porque cuando hay fuego en tu altar, no habrá profeta, no habrá profeta falso, no habrá demonio que se levante. Porque en tu altar hay fuego. Y el fuego de la presencia de Dios quemará y consumirá lo que a Dios no le agrada. El fuego. ¿Sabes que aún se recomienda que cuando uno va a la selva, cuando uno va al desierto, y si estás en la noche en medio de un peligro donde hay animales quizá feroces, animales que puedan atentar contra una vida, ¿sabes qué le hace retroceder? El fuego. Te dicen que en la noche, en medio de una oscuridad donde hay peligro, animales que puedan, no sé, animales nocturnos, prende una fogata. Mientras te estés cerca de la fogata, ese fuego va a espantar a los animales, va a espantar a los devoradores. Porque el fuego en tu altar espanta, hace huir todo aquello que quiere hacer daño a tu vida, a tu familia. Y tú dices: el fuego de la presencia de Dios está en mi altar. El fuego de la presencia de Dios está en mi altar. Cuando el fuego de su presencia está con nosotros, iglesia, nuestra familia, nuestra vida se llena de la presencia de Dios. Verso 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mira cómo se expresa Elías. Dice: Señor, respóndeme con fuego, porque cuando este pueblo vea que tú has respondido con fuego, el corazón de ellos se va a volver a ti. El corazón de ellos se va a volver a ti. Por eso hace unos días yo predicaba el tema ministros de fuego. No podemos permitir que el fuego de la presencia de Dios se apague en nuestra vida. Dile a alguien: tienes que soplarle a la leña. Dile: échale leña al fuego. Échale leña, sóplale. Yo no sé si tienes que echarle algo, pero no dejes que el fuego de la presencia de Dios se apague en tu vida. Por eso Elías dice: Señor, respóndeme con fuego, para que este pueblo vuelva su corazón a ti. ¿Quieres que el corazón de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos vuelva a Dios? Que arda el fuego en tu altar. Que arda el fuego en tu altar. Que arda el fuego en tu altar. Pastor, me meto 40 días de ayuno. Mira, si Dios te manda 40 días, métete. Pero asegúrate primero de que el fuego, porque si no vas a pasar hambre nomás. Y malpasarse no es ayunar. No. Entonces no hay que ayunar tanto. Mira, Dios nos ha mandado muchas veces 21 días, 40 días, 7 días.
pero lo hacemos porque buscamos su presencia. Pero hay momentos específicos que Dios nos dice: tantos días, de esta manera. Y que el fuego del altar de Dios, el fuego de Dios arde en nuestro altar. Tiene que arder el fuego de Dios en nuestras familias. Me llama la atención que hay un estudio que se hizo por un conocido escritor cristiano llamado George Barna. En esta encuesta que sacó George Barna, nos revela algo alarmante que está sucediendo en el pueblo cristiano, sobre la decadencia de la moralidad, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Y este estudio habla acerca de 10 comportamientos que él evaluó en esta encuesta sobre los habitantes cristianos, no mundanos, cristianos en este país. Son 10 puntos que él quiso preguntar a través de una encuesta. Y el resultado de esta encuesta dice que el 61% de los cristianos encuestados dicen que no es nada inmoral participar de las apuestas, casinos, apostar en peleas, apostar en carreras. No ven nada inmoral el apostar. 61% cristianos. Dice también que el 60% reportó que la cohabitación es aceptable. La cohabitación, es decir, ¿verdad? No creer en el matrimonio. O no solo eso, sino que él puede tener la esposa, pero también tener a alguien más. 60% de cristianos respondió que no es pecado que él tenga a su esposa y que pueda tener una por ahí. Cristianos. El 59% dijo que las fantasías sexuales son aceptables, que no hay pecado en eso. Ver pornografía lo atribuyen a ellos según como el aprender, el open mind. Dicen que el ser mente abierta no es malo, porque hay que descubrir nuevas cosas. 59% de cristianos. Dice que el 45% de los cristianos están a favor del aborto. 45% de cristianos a favor del aborto. El 42% dijo haber tenido ya relaciones extramatrimoniales. Es decir, el 42% de los encuestados dijeron que sí, han tenido que ver con alguien más que no es su esposa o que no es su esposo, que están casados, que están casadas, pero que han tenido que ver con alguien más. Si fueron 1000 los encuestados, 420 piensan esto. Si fueron 10,000, 4,200 piensan esto. 42%. El 38% de cristianos piensa que ver pornografía no es nada inmoral. 38%. El 36% cree que las obscenidades son algo normal. Las groserías, el hablar pelado, el recordarle su 10 de mayo a alguien, que no es nada de malo. O sea, hablan y dicen que las obscenidades son normales. Imagínate cómo está la moral de las familias cristianas hoy en día. De ahí la importancia de que el fuego de Dios tiene que estar en nuestras vidas para consumir todo lo que no le agrada a Dios. Y esto no termina ahí. El 70% de cristianos en esta encuesta dijo haber consumido alcohol o que consumen alcohol. No es malo tomarse unas cuantas cervecitas, porque la Biblia dice que no seamos borrachos. Y como yo no me emborracho, nada más llego al límite y pues ahí estoy bien.
Es lo que dice esta encuesta. Claro, porque interpretamos versículos bíblicos a conveniencia. ¿Y qué hay de aquel versículo que dice que un poquito de levadura hace leudar toda la masa? Oh, no, eso no conviene. No, yo me agarro del que dice que no seamos borrachos. Yo no soy borracho, soy bebedor social, dicen muchos. Nada más soy bebedor social. 70% de cristianos encuestados dijo que toman. Pastor, eso es allá en China. No, si esto es una encuesta general en el ámbito cristiano, es muy probable que parte de esto que se dice aquí hay en la iglesia. Hello. Sí. Hay quien piensa que llegar unas cuantas copitas mientras no me emborrache está bien. ¿Quién será? Déjame mirar. No mire para ningún lado. Mirémonos nosotros mismos. ¿En qué yo le estoy fallando al Señor? Ahora, el 30% dice que no encuentra nada de malo en el homosexualismo y lesbianismo. Que está bien, que cualquiera puede tener su preferencia. Cristianos. El 17% reportó que usa drogas, narcóticos prohibidos por la ley. Ahora, esta encuesta me sorprendió todavía aún más. ¿Cuál fue el público en el que hicieron esta encuesta? Esta encuesta, los entrevistados fueron hombres y mujeres casados. Casados. Esta encuesta fue entre hombres y mujeres casados, que tienen su esposo, que tienen su esposa, que tienen su familia, y sin embargo dicen ser cristianos y se practica esto. Imagínate si aquí se hubiera incluido a gente adulta, ¿verdad? Que a lo mejor no tiene el temor de Dios. ¿A dónde llegaría esta encuesta? Casados diciendo que no tienen nada de malo tener el esposo, tener la esposa y alguien más para de vez en cuando. Imagínese usted. Por eso Elías dice: el fuego no tiene que dejar de arder en el altar. Varón, mujer, yo te invito, ponte de pie esta noche. Y yo te digo, el fuego de Dios no tiene que dejar de arder en nuestro altar. Queremos familias fuertes. Queremos familias, construir, edificar familias fuertes. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que buscar su presencia. Elías pasó procesos antes de enfrentarse a los profetas de Baal, y no terminó ahí su proceso, porque después del versículo 18, en el 19, Elías es perseguido. Hay una mujer que lo amenazó. Le dijo: te voy a dar cuello. Y como dijo un predicador, pues ¿quién no le va a tener miedo a una amenaza de una mujer? No es cierto, eso es broma. Dijo: ¿y quién no le va a tener miedo a la amenaza de una mujer? Pero aquí Elías en el 19 recibió una amenaza y vuelve a otro proceso metido en la cueva. Pero cuando Elías se metió a la cueva, Dios le habla y dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y después de estar en la cueva, Dios lo sacó de la cueva, porque todavía él tenía que ungir a otro rey y tenía que ungir a otro profeta. Por eso yo te digo, iglesia, cualquier proceso en nuestra vida no es ni para quedarnos en el arroyo alimentados por cuervos, no es solamente para estar ahí. Dios sacó a Elías del arroyo para ir ante una viuda y preservar vida. Dios sacó a Elías de la cueva para llevarlo a ungir otro rey y a ungir un profeta. Los procesos en nuestra vida no son para quedarnos allí, son para escuchar la voz de Dios, porque hay un plan de Dios con tu vida para levantar a otros y decirles: hay esperanza en Dios. Hay esperanza en Dios. Si Dios hizo el milagro conmigo, lo va a hacer contigo. Si Dios lo hizo contigo, lo va a hacer conmigo. Pero de que lo va a hacer, lo va a hacer si confiamos en Él. Así que dile a alguien: no te quedes ni en el arroyo ni en la cueva. Esos no son tus lugares. Ni el arroyo alimentado por cuervos, ni en la cueva metido en depresión.
Dios te ha sacado, Dios te ha levantado, te ha escogido para una nueva temporada. Yo no sé si hay alguien aquí que lo cree conmigo, que dice: sí, el Señor me lleva a una nueva temporada. El Señor me está procesando, y aunque es duro, el Señor me está procesando, aunque no lo entiendo, pero sé que viene algo bueno de parte de Él. Sé que viene algo mejor de parte de Él. Sé que viene una unción mayor de parte de Él, porque Él dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Y la gloria postrera no es algo que se llega nada más así. ¿Sabes por qué el oro de 24 quilates es más valioso que el de 10? ¿Sabes por qué el oro de 24 quilates vale más que el de 10? Porque el de 24 quilates pasa más tiempo en el horno. El de 24 quilates pasó más tiempo en el fuego, porque fue procesado para quitarle más impurezas. Por eso tu vida, cualquier cosa que has vivido, las dificultades que has pasado, y dices: yo no sé por qué a mí me ha llovido sobre mojado, yo no sé por qué he pasado tantas dificultades, porque Dios te quiere como oro de 24 quilates. Dios te quiere como un material procesado, porque el oro de 24 quilates resiste más el fuego. Es un oro más procesado. Por eso vale más. Por eso, mujer, por eso, varón, tú vales más. La dificultad te ha forjado. La dificultad te ha hecho más fuerte. La dificultad no te ha tumbado, no te ha destruido. Por eso dice Pablo: ¿qué me podrá separar del amor de Cristo? Si he pasado hambre, he pasado tribulación, he pasado persecución, he pasado naufragio, ¿qué me podrá separar del amor de Cristo? Y yo te digo, iglesia, te digo, mujer, vales mucho porque Dios te ha procesado. Vales porque Dios te ha procesado. Vales porque Dios te ha procesado. Entre más te ha procesado, entre más difícil ha sido el proceso, más purificada, más purificado has pasado. Es por eso que no vale lo mismo un anillo de 10 quilates que uno de 24. Oh, y si a ese anillo le sumas un diamante. Oh, ¿sabes qué son los diamantes? Las dificultades, los procesos. Las perlas no salen de la noche a la mañana. Y dice la palabra que tú eres una perla preciosa para Dios, que tú eres la niña de sus ojos. Por eso te ha pasado dificultades, por eso has vivido procesos, por eso has tenido pérdidas, por eso has tenido escasez. Por eso el Señor te ha pasado por la prueba de la escasez, por la prueba de la dificultad, por la prueba del abandono, y te has salido victorioso, victoriosa de ahí. ¿Por qué? Porque no te ha destruido, porque viene una gloria mayor sobre ti, una gloria mayor sobre ti, para que levantes a otras mujeres. Escucha, mujer, lo que has vivido es porque Dios te va a usar para levantar a otras mujeres. Es porque Dios te va a usar y te va a llevar, así como Elías. No te va a dejar en la cueva, te va a decir: sal de allí, porque todavía me tienes que ungir un rey, todavía me tienes que ungir un profeta. Tú pensaste que todo había terminado. La viuda dijo: mi Señor, yo me iba a comer un pancito con mi hijo para dejarme morir. Tú pensabas que era para muerte, que se había acabado todo. Pero cuando tú mueres en lo espiritual, Dios dice: déjame a mí actuar en ti, porque cuando tú mueres, yo comienzo a vivir en ti. Por eso dice la palabra que yo mengüe y que crezca Cristo en mí. Que yo mengüe y que Él crezca en mí. Dile: Señor, ahora entiendo por qué me quieres dar más unción. Dile: ahora entiendo por qué me has procesado, porque tú me quieres dar más unción. Ahora entiendo por qué me has procesado, porque tú demandas algo más de mí. Vamos, comienza a adorarle ahí. Comienza a hablar con Él. Sí, la viuda pensaba que se iba a morir. Tú has pensado que no hay vida más
Pero aviva el fuego en tu altar. Aviva el fuego en tu altar. El fuego va a consumir todo lo que a Dios no le agrada. El fuego va a consumir. Vamos, comienza a orar, iglesia. Comienza a orar, comienza a orar. Dile: Señor, yo no lo entendía, pero si me has procesado para darme más unción, dile: solamente te pido que ores por mí como oraste por Pedro, que mi fe no me falte en el proceso. Dile: Señor, ora por mí como oraste por Pedro, que mi fe no me falte en el proceso. Dile: Señor, yo deseo más de ti. Dile: yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Vamos, solo adórale. Solo adora. El Espíritu Santo va a comenzar a encender la llama ahí. Comienza a encender la llama. Comienza a encender la llama. Comienza a encender. Aleluya, aleluya. Santo, santo. Santo, santo. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Santo. 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 Santo, santo. Eres digno de toda gloria. Eres santo. Eres santo. Espíritu Santo, que arda nuestros corazones. Que arda nuestros corazones por tu presencia. Que arda más nuestros corazones por tu presencia. Bendito eres, Dios. Vamos, dile: aviva el fuego en mí, Señor. Dile: yo quiero más de tu presencia. Dile: mi familia y yo te vamos a servir. Mi familia y yo te vamos a servir. Mi familia y yo te vamos a servir. Te vamos a servir. Aleluya. 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 Santo, santo. Bendito eres, Dios. Bendito eres. Vamos, el fuego de su presencia. El fuego de su presencia. Hay más, hay más, hay más. Hay más, hay más. Hoy el Señor está activando dones que estaban dormidos. Hoy el Señor activa dones. Esos dones que pensabas que ya no se iban a revivir, hoy el Señor los activa. Él no va a dejar morir, así como no dejó morir al profeta. Lo alimentó, lo alimentó, lo alimentó, porque había un plan y un propósito. Aleluya. Un plan y un propósito. Bendito eres, Dios. Bendito eres, Dios. Vamos, vamos, vamos. Solo órale a Él. Solo levanta tus manos. Solo dile: Señor, yo creo a tu palabra. 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 Bendito eres. Bendito eres. Bendito eres. Eres santo. Eres santo. Eres santo.